Señal directa. Hemos narrado aquí en los últimos meses una situación muy preocupante en torno a la inseguridad en Ecuador. De hecho, en medio de un proceso electoral hubo también crímenes en contra de candidatos a la presidencia de este país. Ecuador está inmerso en un conflicto armado interno, según lo ha reconocido el propio presidente Daniel Noboa. Hoy ocurrió un hecho que evidentemente acaparó los titulares internacionales, acaparó la atención de la opinión pública internacional, luego de que un grupo de hombres armados ingresó a una televisora en Guayaquil, la televisión TC, y tomaron como rehenes a personal de esta televisora durante una transmisión. Aparentemente lo mismo ocurrió en universidades y otras instituciones públicas. Para hablar de este tema y entender qué es lo que está sucediendo en este país, saludamos a través de la vía del Zoom al maestro Antonio Gil. Él es catedrático de la Universidad de Guadalajara y experto en temas internacionales. Maestro, bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches, es un placer estar con ustedes, aunque sea en estas circunstancias. Así es, unas circunstancias que nos mantienen preocupados y ocupados. ¿Cuál es esta primera lectura, este primer contexto que usted daría a nuestra audiencia, maestro? Bien, básicamente lo que se ha encontrado el presidente Daniel Noboa, que apenas tomó posesión de su cargo en el pasado mes de noviembre, es el estallido de una bomba de tiempo. Una bomba de tiempo que se viene consolidando desde hace unos años a raíz de varios elementos. Estamos hablando de un Estado debilitado por distintas crisis económicas, principalmente la de la pandemia, la caída de los precios del petróleo, pero también sobre todo por una crisis política. Estamos hablando que el presidente Rafael Correa dejó el cargo en el año 2017 y a partir de ahí se sucedió un gobierno ineficiente de Lenín Moreno, que terminó enfrentándose a los seguidores de Correa, que luego le siguió un gobierno de Lasso, de Guillermo Lasso, que finalmente terminó enfrentándose al Congreso y decretando la disolución del Congreso cuando el Congreso lo había destituido. Y es en este contexto donde el crimen organizado comienza a ascender dentro de la sociedad ecuatoriana. Si uno ve los años 80, los años 90 y comparaba Ecuador con Colombia o con Perú, hablaba de Ecuador como de una isla. Hace años, la debilidad del Estado, que crisis políticas y que se ha ido quedando sin recursos, estas bandas del crimen organizado han ido viendo por contactos internacionales. Es cierto que ya los tenían desde los años 80, 90, a raíz de ruta de paso de la cocaína, que por ejemplo venía de Bolivia, o negocios con cárteles de también con cárteles de la droga mexicanos. De hecho, los problemas es que en Ecuador se está dando una guerra proxy, como si fuera actores interpuestos, que nosotros en México también conocemos, y es la guerra entre el cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco Nueva Generación, que digamos estableciendo vínculos con pandillas y sobre todo en mercancía, lo que ha llevado a una disputa por parte del crimen organizado ecuatoriano por el territorio. Si a eso le sumamos una gran penetración del crimen organizado en las instituciones del Estado, hace unas semanas, en diciembre, más de 30 jueces, fiscales y policías fueron detenidos en una macrorredada por el crimen organizado. Lo que es deleznable, era esperable. Es básicamente el estallido que se ha ido acumulando durante años y que los distintos gobiernos no han sabido dar respuesta. Maestro, estamos teniendo un poco de problemas con la comunicación, pero le entendimos a grosso modo. Esto proviene entonces en los años recientes, y al margen también, involucrado el factor político, la presencia de las bandas del crimen organizado enfrentadas, que están inmiscuidas en este tipo de crímenes, maestro. Es correcto. Solo les daré un dato.
Ahora mismo la tasa de homicidios en Ecuador está en torno a 40 homicidios por cada 100.000 habitantes. Nosotros en México, en el año 2022, tuvimos una tasa de homicidios de 26 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es decir, estamos hablando de a pesar de la situación que nosotros vivimos aquí, estamos hablando de una diferencia significativa y estamos hablando sobre todo, insisto, de, como ha dicho el presidente Noboa, de crimen organizado transnacional, porque habla de esos vínculos de las pandillas con organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa o el Cártel Jalisco Nueva Generación. Y todo ello frente a un Estado tremendamente debilitado. Maestro, ¿cómo fue que se logró colar las bandas del crimen organizado en esta ecuación que usted nos plantea que provenía inicialmente de un conflicto político? Básicamente, vamos a recordar que venimos de años de pandemia que se generó una crisis económica, de un Estado que recursos. Hay que decir que el presidente crea vías políticas de seguridad más o menos efectivas, pero también con políticas social, porque la cuestión de la seguridad y la paz tiene que ir de la mano de estrategias holísticas, es decir, estrategias que aborden la cuestión armada, pero estrategias que aborden la cuestión de desarrollo, la cuestión de las necesidades, sustentabilidad, etcétera. Lamentablemente, hoy en día tenemos un Ecuador de desempleo juvenil. Tenemos un Ecuador donde los jóvenes son captados por pandillas y donde, lógicamente, el mercado de la droga genera mucho. Vuelvo a insistir, ante un crimen organizado cada vez más poderoso que incluso se ha infiltrado en el Estado, pues la verdad es que la situación estaba perfectamente preparada para que esto ocurriera. Como usted bien ha comentado, hace unos meses hubo el asesinato de un candidato a la presidencia, Villavicencio. Y no solamente eso, sino que cuando el actual presidente Daniel Noboa salió a celebrar su triunfo, lo hizo con un chaleco antibalas. Símbolo, insisto, de la inseguridad que hay. Y ya Daniel Noboa ha afirmado que un poco quiere implementar un modelo similar a El Salvador. Es decir, quiere crear unas cárceles de máxima seguridad, quiere comprar una serie de barcos prisión, porque ese es otro problema. El crimen organizado también está en las cárceles, es más, desde las 36 cárceles que hay en Ecuador, el crimen organizado sigue operando y sigue controlando a muchos grupos que están fuera de las cárceles. Y ahora mismo hay 6 motines en marcha en las cárceles de Ecuador y de hecho se sospecha, porque el gobierno no lo reconoce, pero solo afirman que no lo encuentran, uno de los criminales más peligrosos del país, que es Fito, que es líder de una banda criminal llamada Los Choneros, pues parece que se ha fugado. Maestro Antonio Gil, lo saluda Víctor Magaña, justamente haciendo referencia un poco a lo que menciona en esta idea del presidente de Ecuador de seguir una dinámica similar a la que se está haciendo actualmente en El Salvador con Bukele. Hoy declararon también el decreto número 111 ahí en Ecuador, donde las Fuerzas Armadas no solamente las catalogan como grupos criminales, sino ya también como fuerzas terroristas, lo cual modifica también un poco el esquema dentro de ese país, ¿no? Es correcto. El presidente Daniel Noboa, ante lo que está ocurriendo, ha decretado el estado de excepción. El estado de excepción se establece por 60 días y básicamente le permite suspender ciertas libertades, por ejemplo la inviolabilidad del domicilio, o por ejemplo pues, le permite establecer una cierta censura sobre los medios de comunicación y por supuesto le da cierta potestad a las Fuerzas Armadas para poder actuar. Y además, como usted ha dicho, ¿no? O sea, ese calificativo de hablar del crimen organizado como terroristas y desplegar al ejército. Lo que pasa es que, insisto, estamos hablando de un ejército y de unas fuerzas policiales que durante años han sido desatendidas por el poder político, que durante años han visto mermados sus recursos
y ahora habrá que ver si son capaces en verdad de enfrentarse al crimen organizado. Recordemos que hoy mismo los bombas, presidios que siguen en manos de los delincuentes, que se han secuestrado a policías y que, como ustedes bien han señalado al principio, televisión o ha habido de crimen organizado en universidades y en otras instalaciones del público. Un conflicto que parece que va en incremento, doctor, en estas últimas horas. Simplemente lo que acaba de reportar Guayaquil es que dice que desde las 14 horas ya se han reportado 650 emergencias, 8 fallecidos, 2 vehículos y 2 motocicletas incineradas y más. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, fue quien dio este reporte. Algo que no parece que vaya a terminar por lo menos a un corto tiempo. Es correcto, y en este sentido hay que recordar también que si bien el presidente Correa hizo algunas cosas buenas, sus críticos le señalan 2 cosas muy importantes que hizo mal. Lo primero, la privatización de puertos y operara de forma más impune, por así decirlo, en el sector privado. Y lo segundo, que cesó la colaboración con la DEA, la Agencia Antidroga de Estados Unidos, y ahora básicamente encontrado con el presidente Daniel Noboa, que es uno de los presidentes más jóvenes de la historia de Ecuador, creo que el segundo más joven, pues es un polvorín. El Estado ecuatoriano debe prevalecer. Sin duda va a ser problemático. La construcción de seguridad y de paz es un proceso de medio y largo plazo, pero como bien dice Naciones Unidas, para construir la paz tiene que haber unas condiciones mínimas de seguridad. Ahora el presidente ha colocado un instrumento extraordinario. Habrá que ver en qué medida el ejército ecuatoriano, las Fuerzas Armadas ecuatorianas, pueden hacer frente ante esta ola de violencia que hemos venido advirtiendo que estaba ustedes mismos, que estaba ocurriendo en Ecuador. Al final ha llegado a tener este impacto. Insisto, de una de las prisiones se suponía más seguras del Ecuador, pero que en realidad es un fortín del crimen organizado, se ha escapado mismo uno de los criminales más peligrosos del Ecuador, con lo cual realmente veamos en las semanas siguientes bastante derramamiento de sangre. Maestro, viendo esta problemática con una mirada mucho más amplia, y me refiero particularmente a los países que integramos América Latina, y me quisiera referir en específico de México hacia el sur, ¿qué tantas posibilidades existe de que este fenómeno siga contaminando a otros países? Es decir, es México, pero son varios países de Centroamérica, Colombia evidentemente. Esta incursión del crimen organizado propiamente, incluso con presencias de bandas mexicanas en otros países, ¿es factible? ¿Es posible? Es posible siempre que se siga erosionando el Estado de Derecho y democrático. América Latina hay desconfianza hacia las instituciones. De ciertas Bueno, tuvimos ya... De los delitos no se denunciaron en México en el año 2022. Entonces, por supuesto, posible. Bueno, estamos teniendo ya problemas con la comunicación del maestro Antonio Gil, catedrático de la Universidad de Guadalajara, experto en temas internacionales. Vamos a tener que terminar la charla por cuestiones de tiempo y porque prácticamente estábamos concluyendo. Alcanzamos a escuchar parte de su respuesta. Nos quedamos ahí con ese planteamiento y con esa preocupación que un fenómeno tan virulento y tan violento como lo que hoy vivió Ecuador pueda repetirse en otras democracias de América Latina. Aquí valdría la pena obviamente reflexionar sobre la fuerza que están tomando
estas bandas del crimen organizado. Le agradecemos al maestro, ojalá que todavía nos esté escuchando, y si no, de cualquier manera, bueno, pues ya estábamos casi terminando esta charla. Vamos a hacer